ciertos adoctrinamientos, ciertas ideologías que hoy en día confunden desde la niñez al ser humano. Yo dije algo hoy en la mañana que es muy real y que literalmente se va a cumplir en cada niño. Alguien un día preguntó: si mi hijo viene con cierta ideología a pedirme que lo acepte, lo tengo que aceptar. Pero yo dije hoy en la mañana que cuando un niño es instruido por medio de la palabra, mi amado hermano, y es instruido por medio del evangelio y crece con principios bíblicos y crece con principios neumatológicos como también cristológicos, el niño va a crecer con el temor de Dios, aprendiendo a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, sabiendo diferenciar dentro de lo que le conviene como dentro de lo que no le conviene. Por eso el apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, para que un niño, oiga bien, crezca teniendo esos principios, primero éticos, porque recuerde usted que la ética es una disciplina filosófica que a nosotros nos enseña a diferenciar dentro de lo bueno y dentro de lo malo, pero también nos enseña a analizar nuestra conducta como seres humanos. Sin embargo, como lo decía en la mañana, si en algún momento un niño crece mal, crece con ideologías que le influencian en su mente, es porque tal vez ese niño o esa persona, cuando era niño o niña, no fue instruida o instruido de una buena manera o de una manera correcta por medio de las Sagradas Escrituras. Yo les decía a los hermanos, en estos tiempos, las ideologías erróneas que están introduciendo a los niños vienen desde antes, porque recuerde usted que a los niños en las escuelas, en los colegios, hubo un tiempo en donde les querían introducir el evolucionismo. Yo recuerdo que en aquella época en donde estudiábamos, había maestros que eran maestros ateos que creían en la evolución antes que en Dios. Y recuerdo que muchas veces tuvimos ciertos debates de acuerdo a esto, porque ellos querían introducir, amén, sus teorías, queriendo convencer a aquellos que habían crecido dentro de una religión que la religión era errónea y que Dios no existía, sino que el hombre había evolucionado y comenzaban a enseñar cosas respecto a la biología. Y eso hoy en día, mi amado hermano, ha afectado a cierta cantidad de seres humanos. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy son situaciones de ideologías que confunden la identidad de un ser humano. ¿Cómo confunden la identidad de un ser humano? Que hoy en día el niño que es varón crece dudando que es varón, biológicamente hablando. Amén. Y la niña que es mujer crece dudando de su feminidad, dudando que es mujer. Sin embargo, nosotros como seres humanos biológicamente tenemos una función acá en la tierra según nuestro género. Y eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado respecto a lo que nuestros hijos hoy en día están absorbiendo por medio de los programas televisivos, por medio del internet, por medio de las plataformas, como lo decía hoy, sin mencionar nombres por ética. Las plataformas que quieren introducir a fuerza
a la enseñanza de nuestros hijos cosas que van primero contra la naturaleza de Dios y segundo, contra la naturaleza humana. Por eso me es necesario enseñar que nosotros como creyentes no podemos estar envueltos en el mundo. Pero ¿sabe usted que yo he dicho algo? Si hoy en día este tipo de situaciones han afectado a la humanidad, es porque los seres humanos han descuidado literalmente la voz de Dios en sus vidas. Hoy en día la persona se hace una pregunta, una interrogante que la mayor parte de la gente dice, es que ¿por qué Dios no me habla? Amén. Muchos tal vez se preguntarán, ¿por qué Dios no me responde? A la luz de la palabra vamos a estudiar que Dios todavía, por medio de su palabra, le sigue hablando al creyente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hoy la humanidad ha hecho oídos sordos a la voz de Dios. Si el ser humano hubiese escuchado más la voz de Dios, los tiempos de hoy en día no fueran de la manera que están siendo, con tanto desorden, tanto ideológico, tanto desorden como social, tanto desorden espiritual, porque sabe usted que hoy en día hasta las iglesias no están sirviendo como un funcionamiento de cambio y de crecimiento para el ser humano. Me atrevo a decir que hoy la iglesia no tiene un funcionamiento real como iglesia de Jesucristo para darle crecimiento, cambio al ser humano. ¿Sabe qué he dicho yo? La iglesia se ha adaptado hoy en día al mundo para poder aceptar a la juventud. Dígale al hermano que está a su par, no podemos introducir el mundo en las cosas de Dios, porque eso es erróneo. Eso es errar del blanco. Amén. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hoy en día la iglesia ha tratado como de aceptar ciertas cosas que van en contra de la naturaleza divina. Como les decía, mi amado hermano, es cierto. La Biblia nos enseña a nosotros a ser hasta cierto punto conscientes por medio de la misericordia de Dios, aceptando al ser humano tal y como es, pero también la palabra de Dios a nosotros nos enseña a corregir cuando podemos corregir. Amén. Un día una persona se me acerca y me dice, ¿y usted qué piensa respecto a ciertas situaciones de la ideología de género? Yo le dije, según la Biblia, eso es pecado. ¿Usted me odia? No lo odio, pero no lo acepto. ¿Y me voy al infierno? Pues según la Biblia, si usted sigue el desorden, su lugar es el castigo, puesto que la misma palabra de Dios lo enseña. Pero eso no quiere decir que yo tenga odio en contra de usted. Lo que sí puedo hacer es decirle, sane su mente, porque las personas que tienen problemas de trastornos ideológicos es porque han tenido trastornos psicológicos a través de su crecimiento. Lo que le puedo decir es, ayune, pídale a Dios la alianza, pídale a Dios que sane su pasado. Tal vez usted tuvo un papá que no fue un buen papá y por eso usted cambió su manera de pensar. Tal vez usted tuvo una mamá que no fue una buena mamá y usted cambió su manera de pensar. Tal vez usted sufrió mucho cuando usted era niño, teniendo problemas intrafamiliares a cada rato que hicieron que usted se frustrara y que usted buscara salida en otras cosas. Tal vez usted tuvo problemas cuando usted era niño o niña de violaciones, de acoso o de tantas cosas que lo pudieron cambiar de parecer. Pero mi consejo es, ayune, ore, lea la Biblia para que el Señor sea el que transforme su vida. Sin embargo, yo no lo odio, pero sí lo aconsejo. ¿Y sabe que eso es el Evangelio? El Evangelio sirve para el cambio. El Evangelio sirve para la transformación. Si
Si no hubiese evangelio, ¿en dónde estaría la transformación del creyente? Y es por eso que le digo, lo que hoy en día ha olvidado el ser humano es a aprender a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Díganle al hermano que está a su par, aprendamos a oír la voz de Dios, porque ¿sabe qué, mi amado hermano? Dios todavía le sigue hablando a su iglesia y a sus hijos. Cualquier persona que diga, no, es que Dios no habla, Dios habla, y habla por medio de su palabra. Vamos a Génesis, pues, y vamos a ir, a hablar respecto a lo que dice la Biblia en Génesis 6. Amén. Génesis 6, vamos a la palabra de Dios, por favor. Vamos a la Biblia y vamos a hablar acerca de Noé. Dicen amén. Vamos a hablar acerca de que nuestra vida no puede ser moldeada conforme al mundo, ni tampoco debemos de permitir que el mundo moldee la vida de nuestros hijos. Por eso, como les decía en la mañana, observemos rigurosa y detenidamente lo que nuestros hijos aprenden. Amén. Yo he escuchado a mucha gente que viene desde Guatemala, y cuando viene de Guatemala, allá en Guatemala, pues nuestra educación está por los suelos. Pero vienen aquí y la gente dice, como mi hijo va a entrar a estudiar y va a aprender inglés, que lo cuiden los maestros. Y el niño crece más aprendiendo las cosas de la escuela que las cosas de su casa. ¿Sabe que yo tenía una directora que decía algo? La primera educación que uno aprende y que uno tiene está en su casa. Amén. Usted no puede permitir ni tampoco confiarle a otros la educación de sus hijos. No solamente porque estamos en un país que tiene un sistema educativo bueno, vamos a nosotros a confiar en el crecimiento y desarrollo de la vida de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque más adelante usted se puede lamentar por lo que sus hijos aprendieron siendo instruidos por otros que tal vez ni conocían a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hoy en día no nos podemos fiar de nadie para que nuestros hijos sean enseñados. Los que les debemos de enseñar a nuestros hijos somos nosotros. Amén. Aprenda eso. Por eso, miremos lo que dice la palabra de Dios. Y le pido, no permitamos que el mundo nos envuelva. Capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. A ver, vean el versículo 5, ¿qué dice la Biblia fuertemente? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, ¿qué dice la Biblia?
Dice la Biblia, oiga bien, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Puede sentarse, muchas gracias. La maldad en el mundo hoy en día es algo similar. ¿Sabe que la Biblia es escatológicamente hablando exacta? Porque la Biblia dice que será como en los tiempos de Noé. Hoy en día estamos viviendo los tiempos de Noé, puesto que la maldad del hombre se ha ido ¿qué? Acrecentando. Alguien decía por ahí, la maldad ha sido la misma siempre, solo que ahora como tenemos redes sociales nos enteramos más. Y yo le decía, no es así. La maldad con el tiempo ha ido ¿qué? Aumentando. Porque la naturaleza del hombre, mi amado hermano, le ha hecho volverse un ser humano violento, volverse un ser humano lleno de ira, volverse un ser humano lleno de maldad. Y por eso la Biblia dice que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sabe que esto mismo pasa hoy en día con la vida del evangélico? Si el evangélico hoy en día permite que su corazón y su mente comiencen a ser absorbidos por la maldad, en cualquier momento su vida se puede llenar tanto de maldad que se puede volver un ser humano malo. Amén. Y cuando me refiero a la maldad me estoy refiriendo a las acciones totalmente sárdicas que pueden existir en la vida de una persona. Pero nos damos cuenta que dentro de toda la humanidad, en los tiempos de Noé, dice la Biblia en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice que Noé era un hombre de carácter fuerte. Amén. ¿Y sabe usted por qué Noé era un hombre de carácter fuerte? Porque Noé era muy determinante en lo que él decidía. Por eso halló gracia ante los ojos de Dios. Yo siempre le he dicho a los creyentes, usted como creyente puede ser un ser humano imperfecto, pero usted tiene que aprender a tener el carácter de Cristo, determinante en lo que usted cree. Porque usted tal vez puede ser un ser humano imperfecto, pero si usted tiene determinación de creer en Dios y nada ni nadie lo aparta de Dios, usted constantemente se va a ir ¿qué? Santificando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día el ser humano, cuando se encuentra sumido en situaciones adversas, lo primero que hace es flaquear. Amén. Lo primero que hace es dejarse ir por la maldad. Caí, ya no me vuelvo a levantar, no puedo, se vuelve débil. Pues Noé no era así. Noé se dio cuenta de toda la violencia que estaba pasando. Noé se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Y hoy en día, mi amado hermano, no puede ser que el ser humano no se dé cuenta de todas las cosas que pasan. ¿Sabe que yo siempre les he dicho? Oren mucho por sus hijos, porque mire cómo está la violencia escolarmente. Tantos niños muriendo porque alguien lleno de maldad entró a una escuela y entró a matar a la gente. Ayunen por sus hijos, oren con sus hijos, enséñenle a sus hijos, porque no sea que la muerte llegue. ¿Sabe que hace unos días yo escuchaba de una persona? Bueno, ahorita en Guatemala han muerto varias personas que yo conocía, y jóvenes. Amén, 30 años, 24 años. Y yo a veces les digo a los hermanos, y les digo a las personas que conozco, ¿por qué la muerte llega? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque la maldad del ser humano ha ido ¿qué? Creciendo. Hombres violentos a través del pecado causan más daño. Y eso es lo que el creyente tiene que tratar de dejar a un lado. Porque el carácter de Cristo era muy comparado en aquellos tiempos al carácter de Noé. Dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé sabía muy bien lo que él quería. Y sabe usted que para que una persona sea victoriosa, la persona tiene que saber qué es lo que quiere. Yo no sé usted, pero aquí hay mucho creyente que a veces no saben lo que quiere. Amén. Hoy en día los jóvenes no saben lo que quieren. Quieren
Quieren una cosa, quieren otra, quieren otra, quieren otra, y no saben muchas veces decidir o determinar qué es lo que quieren. Pues Noé quería una cosa, ¿y sabe qué quería Noé? Hallar gracia ante los ojos de Dios. Era la única persona, tal vez eran pocos, ¿verdad? Porque los habitantes en aquella época no eran muchos como los de ahora. Pero Noé tenía una característica, que Noé sabía que era lo que quería, y eso lo volvió un creyente victorioso. Y ya creyentes que no saben lo que quieren, por eso no cumplen sus proyectos de vida. Amén. Que quieren estar aquí, que luego quieren irse a Guatemala, que quieren una esposa, que quieren otra, que quieren otra. Patojos que quieren una novia, que quieren dos, que quieren tres. Puros musulmanes. Que quieren un trabajo, que quieren otro, que quieren una casa, que quieren un negocio, y muchas veces no determinan literalmente qué es lo que quieren. Yo le pregunto a usted, mi amado hermano y hermana, ¿qué es lo que quiere usted para su vida? Uno tiene que ser determinante. ¿Sabe qué debería de ser un creyente determinante? Aquel creyente que dice, bueno, mamá, allá la cuchilla, me voy a ir 5 años, ahí la veo en 5 años. Así no está cristiano después de 10. En 5 años me digo, bueno, pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ayunar, me voy para Estados Unidos, voy a hacer billetes de los verdes, bueno, ahora son azules, y ahí regreso, la veo en 5 años. No, viene aquí y se embaraza. Amén. Viene aquí y se busca de 3 a 4 novios. ¿Dicen amén? No dice amén porque sabe que es cierto, ¿verdad? Viene aquí y se contamina del mundo. Pasa 1 año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años, pasan los 5. A los 5 se acuerda lo que prometió, pero no se puede regresar. ¿Por qué? Porque en lugar de ser determinante en lo que decidió hace 5 años, vino y se contaminó el mundo. Se contaminó de las ideas de otros, se contaminó de los pensamientos de otros, se contaminó de lo que otros querían, se contaminó de lo que otros le ofrecieron, y en lugar de ser determinante en lo que quería, amén, no cumplió nada de lo que prometió. Y sabe que así somos con Dios. A Dios le prometemos muchas cosas, y ¿sabe por qué no las cumplimos? Porque nosotros no somos determinantes en lo que queremos, porque dejamos que el mundo ¿qué? Nos envuelva. Y si usted permite que el mundo se introduzca en la vida de sus hijos, ¿sabe qué va a tener usted? Puros patojos fracasados que no van a saber ni qué van a hacer cuando sean viejos. Amén. Puros patojos que van a llegar a los 15 años y ¿qué puedo ser? Una mariposa, va a decir. Quiero ser un leoncito. Y van a crecer inteligentes en la tecnología, pero incapaces en la vida real. Amén. Incapaces de formarse como seres humanos fuertes para salir adelante. Va a crecer su hijo y le va a decir, papi, yo me quiero una cebra, le va a decir. Y usted como papá alcahuete, tú créete lo que tú quieras. El problema es que va a llegar a 40 años y se va a seguir creyendo una cebra. ¿Qué va a hacer usted? No lo va a mantener 40 años, ¿verdad? Se va a frustrar usted. Amén. Y usted lo va a seguir queriendo como hijo, pero la frustración va a ser para usted. ¿Por qué? Porque usted no le enseñó la palabra. Y así es el creyente hoy en día. No es determinante. ¿Sabe qué tuvo Noé? Determinación. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha proyectado usted en su vida ahorita delante de Dios? ¿Qué ha proyectado de aquí a 5 años? ¿Qué ha proyectado para su familia? ¿Qué ha proyectado para su vida espiritual? ¿Qué ha proyectado para su vida personal? ¿Qué quiere ser usted de aquí a 5 años? Amén. Tantas oportunidades que hay de tantas cosas hoy, y eso es lo que usted le tiene que enseñar a sus patojos, porque yo miro hay patojos de 12 años que ni siquiera saben qué es lo que quieren ser. Son buenos para las mañas,
pero no saben ni siquiera amarrarse las agujetas de los zapatos. Son buenos para las cosas malas, pero no saben ni siquiera cocinar un huevito para sobrevivir. Como le dije un día a un muchacho, aprendí a barrer, patojo, aprendí a trapear, aprendí a cocinar. Cuando seas grande, tu mamá ya no va a estar aquí. ¿Quién lo va a hacer? Voy a conseguirme una esposa. ¿Vos crees que las mujeres de ahorita saben hacer eso? No saben ni tortear, las pobrecitas. Le tortean la cara, pero a los hombres. ¿Verdad que sí, hombre? No, las señoritas de acá sí he sido testigo que les han enseñado. Pero hoy el mundo ha envuelto tanto al ser humano que el ser humano se ha vuelto inútil para muchas cosas. Amén. Si usted sabe hacer cosas, ¿sabe por qué es? Porque a un chihuahua, mi amado hermano, lo obligaban a hacer esas cosas. ¿Verdad que sí? Si usted sabe agarrar un cuchillo, ¿por qué? Porque ahí lo ponían a trabajar. Si usted sabe qué es trabajar, los patojos de hoy en día no saben qué es trabajar. Amén. Pero regresemos al punto. El punto fue que Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era un ser humano determinante. Noé sabía lo que él quería. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que quiere usted para su vida? Por eso es necesario muy bien saber qué es lo que queremos para que lo podamos lograr. Dígale al hermano que está a su par. Hay que saber qué queremos delante de Dios para poderlo lograr. El que no sabe lo que quiere está perdido. Eso téngalo por seguro. Y aquí entra la mediocridad, que recuerde usted que la mediocridad es el estado sárquico de una persona. Porque una persona carnal es una persona que no avanza. El carnal es comparado con el perezoso, y la Biblia dice que el perezoso todo lo desea, pero nada alcanza porque no es determinante. Pero ¿sabe usted por qué una persona se puede volver perezosa? Porque el mundo lo absorbe. Entonces, Noé tenía varias características. Y por eso nosotros debemos de estar convencidos de qué es la salvación. Diga conmigo, yo estoy convencido de que Cristo me dio la salvación. Amén. Usted tiene que estar convencido de que Cristo le dio la salvación. Y eso tiene que ser, oiga bien, determinación. Amén. Usted puede creer, mi amado hermano, muchas cosas, pero la determinación está en que usted debe estar convencido en que quien le dio a usted la salvación fue Jesucristo. Entonces, al que usted tiene que seguir, en el que usted tiene que creer, es en Jesucristo. Por eso diga conmigo, yo estoy convencido, diga fuertemente, levante su mano al cielo y diga conmigo, yo estoy convencido de que Cristo a mí me dio la salvación. ¿Cuántos creen en el Evangelio de Cristo? Amén. Si usted puede estar convencido en eso y tiene determinación, usted va a tener determinación en todo lo que usted haga. Entonces Noé tenía esa determinación. Pero ¿sabe usted que Noé hizo varias cosas? Noé tenía primero la característica que sabía escuchar. Dígale al hermano que está a su par, aprenda a escuchar. ¿Sabe por qué mucha gente no aprende a escuchar? Por orgullosa. Usted le habla al orgulloso y el orgulloso dice, no me diga nada. Ese es el orgullo. El soberbio es peor, porque el soberbio ni siquiera le responde. El soberbio se queda como que si no le pusiera atención. Por eso cuando usted ve a una persona así, denle un susaco y diga, aprenda a escuchar. Si su hijo no lo escucha, agárrele la oreja. ¿Sabe usted por qué se le jala la oreja a los niños? ¿Usted sabía por qué es esa corrección? Porque los papás le jalaban la oreja a uno cuando uno no escuchaba. Entonces le decía, aprende a escuchar. Por eso le jalan la oreja a uno, para que se le abra más el oído. La característica de Noé era que él aprendía ¿qué? A oír.
Y sabe usted que en la Biblia aparecen muchas veces la recomendación al creyente: el que tenga oído para oír. Porque hay una cosa que a Dios le gusta, y es que nosotros aprendamos a escuchar. Entonces Noé tenía una característica que era que él oía. Vamos al versículo 13 y 14, por favor. Dice la Biblia en el versículo 13: dijo pues Dios a Noé, oiga bien quién le habló a Noé, Dios: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Pero aquí viene la voz de Dios nuevamente y le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y las calafatearás con brea por dentro y por fuera. Oiga, ¿quién le habla a Noé? Dios. Hasta el día de hoy la historia que cuenta. Imagínense que Noé no hubiera escuchado la voz de Dios. La historia sería diferente, porque la historia que uno le cuenta a los niños, ¿qué es? Que Noé construyó ¿qué? Un arca. Esa es la historia que uno le cuenta a los niños. Y hasta hay coros de eso. Noé una arca construyó. Imagínense que Noé hubiera sido un hombre que no escuchara. Dios le hubiera estado hablando: Noé, construye el arca. Noé, construye el arca, ¿verdad? Como cuando le habla a usted: Pepito, anda a la iglesia. Pepito, anda a orar. Pepito, anda a ayunar. Y usted, como le gusta más dormir. Amén. Juanita, ¿está la Juanita? No, Juanita, anda a la iglesia. Juanita, anda a orar. Juanita, anda a ayunar. Y a veces uno, ¿qué hace, hermano? Oídos sordos. Como que si a uno no le estuviera hablando Dios. Y sabe que no, literalmente Dios no va a venir a usted a decirle las cosas, sino que por medio de su palabra. Y a veces que uno, por ponerle atención a otras cosas. Por eso, mira el hermano que está a su par y dígale: ponga atención. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, ponga atención, porque es Dios hablándole por medio de su palabra. Dicen amén. Entonces Noé tenía esa característica, que Noé oía la voz de Dios. Y eso es lo que todo creyente debe de hacer: aprender a oír la voz de Dios. Hay mucho evangélico que ha perdido el hábito de leer la palabra, de estudiar las escrituras. Y sabe usted que solo a través de eso nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Por eso, como decía el doctor Noé, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Pregunto a mi hermano, ¿cuántas veces usted a la semana lee la Biblia así de verdad? ¿Cuántas veces usted a la semana? Y no estoy hablando de esas imágenes con textos que usted lee en el Facebook, porque eso no se vale. Amén. Eso es como que si usted le quisiera decir al niño: nene, mira, aprender las matemáticas y en este meme. No, ¿cómo va a pensar? ¿Verdad? Es ilógico. Puede haber una imagen que diga 2 más 2, pero eso no es suficiente. Para escudriñar y estudiar la palabra de Dios, tenemos que abrir la Biblia. Si yo quiero estudiar en base a cómo tener sabiduría, me voy al libro de Proverbios. Si yo quiero estudiar en base a cómo ser agradable ante los ojos de Dios, me voy al libro de Salmos. Si yo quiero conocer la persona de Cristo para ser igual que Cristo, me voy a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Si yo quiero leer respecto a la ley del pecado, me voy a Romanos. Si yo quiero leer respecto a la cubierta de la cabeza de la mujer o respecto al orden de Dios, me voy a Corintios. Si yo quiero leer respecto a la fe, me voy a Hebreos. Si yo quiero leer respecto al padecimiento del Señor Jesucristo en nosotros, me voy a Filipenses. Amén. Pero tengo que abrir la Biblia, porque al momento de abrir la palabra de Dios, el Señor me está hablando a mí, como le habló a Noé, como le habló a Moisés, como le habló a Isaías, como le habló a quién más, hermano, a Jacob, como le habló a todos aquellos hombres que les habló porque no tenía
cuesta entonces oír la palabra de Dios? Amén. Y eso es lo que usted como creyente debe de aprender a hacer. Aprender a oír la voz de Dios, porque muchos hoy en día no oyen la voz de Dios. Tristemente hoy en día el ser humano no oye la voz de Dios y por eso los seres humanos están como están. Amén. Yo le pregunto a usted, ¿usted pone en su casa la Biblia? ¿O pone a todo volumen ahí en Netflix? Usted ni siquiera sabe que están viendo sus hijos, por eso los patojos saben más. Se saben de memoria la película de Disney y no se sabe ni un solo versículo de la Biblia. ¿Verdad? Se sabe todo el álbum de Bad Bunny y no se sabe ni siquiera Proverbios. Mire cómo está cambiando el mundo. Y recuerda usted lo que Dios le dijo a Jeremías, que ellos se conviertan a ti. Amén. Y por eso nosotros no nos damos cuenta que lo que está absorbiendo hoy en día la iglesia es el mundo, lo que está absorbiendo hoy en día las familias es el mundo, lo que se está introduciendo dentro de la mente de nuestros hijos es el Imperalia, el sistema de gobierno de Satanás en el mundo. Pues Noé oyó la voz de Dios. Dígale al hermano que está a su par, hay que aprender a oír la voz de Dios. Por eso es que hoy en día la humanidad está siendo destruida por su misma maldad y porque han dejado de oír la voz de Dios. Pero no solamente eso, no solamente basta con oír la voz de Dios. Levante su mano al cielo y diga conmigo, yo creo en la voz de Dios. Vaya, vamos a ver. Hebreos, dijo un hermano, no es Hebreos. Vamos a Hebreos. Póngase de pie y vamos al capítulo 11, por favor. Así no se me duerme, porque veo que el ayuno me está dedicando. Creer en la voz de Dios. Cuando nosotros creemos en la voz de Dios, estamos confirmando que al momento de oírla o de estudiarla, estamos confiando fielmente en lo que estamos aprendiendo para beneficio de nuestra vida. Porque hay muchos creyentes que leen la Biblia pero no creen lo que leen. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Yo me doy cuenta de creyentes que no creen lo que leen. Están leyendo que la Biblia dice, este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno, y ni les gusta ayunar. Porque usted le pregunta eso a todos los creyentes se saben ese versículo, ¿no es así? Pero ve a la esposa y le dice al esposo, ¿vas a ir a ayunar, mi amor? Yo no tengo ganas ahorita. Ateo práctico. Amén. Porque sabe la Biblia, pero no cree en la Biblia. No vamos a hablar, no la cumple, no cree, porque si creyera, la cumpliera. Y por eso ya anda después el creyente, pero el Señor no me escucha, pero el Señor no me oye, y ahora el ministro, y ahora el doctor, y ahora el ministro de Guatemala, y el Señor no. ¿Sabes por qué no te oye Dios? Porque solamente escuchas la palabra, solamente, mi amado hermano, lees tal vez unos cuantos versículos de la Biblia, pero no crees en lo que estás leyendo. Porque no escuchó la voz de Dios. Pero la diferencia, o lo que hace la diferencia dentro de que Noé construye el arca y dentro de que Noé no hubiera construido el arca, fue que Noé creyó. Amén. Por eso hay una clave cuando usted ayuda y cuando usted lo hace con un propósito. Y le decía eso a un hermano allá abajo hace un ratito. La clave del ayuno para que el ayuno funcione es que usted crea cuando está ayunando. Porque si usted no cree, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Amén. A sus discípulos, oh generación que incrédula. Porque sabe usted que Dios muchas veces se ofende cuando nosotros no creemos. Por eso Cristo le dijo claramente a aquel hombre, si puedes creer, al que cree todo le es que posible. Pero creer es a través de nuestras acciones. Pues Noé, mi amado hermano, tuvo credibilidad en lo que Dios le había hablado. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3.
7, perdón. Tenemos que aprender a creer en la voz de Dios. Cada cosa que Dios nos pida a nosotros debemos de creer que Dios lo está haciendo. Amén. Debemos de creer en la voz de Dios. Diga conmigo, debo de creer en la voz de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, ¿qué?, se salvase. ¿Sabe qué le digo yo al creyente? Cuando el creyente a veces está pasando por situaciones difíciles y a veces quisiese irse al mundo, le digo yo, hermano, crea, tenga fe en que Dios lo va a hacer. Tal vez no ahorita, pero conforme vaya pasando el tiempo, el Señor va a ir solucionando las cosas. Pero creer no es solamente quedarse de brazos cruzados y decir, yo te creo, Señor. No, es buscarle, servirle, ayunar, orar, ser fiel hasta la muerte, porque así dice la Biblia: ser fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Dele gloria al Señor. Por eso, mi amado hermano, dice que Noé creyó en cosas que aún no veía. Amén. Yo a veces les digo a los hermanos, tal vez no lo estás viendo ahorita, pero calma. Isaías lo dijo, Jeremías lo dijo, Noé lo practicó, el Señor Jesucristo lo habló. No dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Dice que Noé creyó en cosas que él no veía aún, pero con temor, ¿qué, hermano? Preparó el arca. Yo me imagino que Noé en un momento andaba todo confundido diciendo: peor si estoy loco, porque todos lo trataban de loco. Así como lo van a hacer con usted, si usted aprende a obedecer, todos le van a decir: ah, vos estás loco. Calma, hermano. El mundo te va a tratar de loco porque no eres igual que ellos. Sin embargo, el resultado va a venir por medio de las bendiciones, por medio de la prosperidad, por medio de los cambios. Dicen amén. Y puede que hasta te vuelvas enemigo de tu propia familia. Amén. Pero así lo dijo Cristo. Cristo lo advirtió. Amén. Cristo lo habló. Y yo me imagino que Noé, dentro de toda esa gente, tenía familiares, tenía personas que lo comenzaron a tratar de loco. Pero Noé había escuchado la voz de Dios, ya había creído en la voz de Dios. ¿Y sabe qué hizo después de eso? Obedecer. Dígale al hermano que está a su par: primero es oír, segundo creer y tercero obedecer. ¿Cuál es el abecedario del evangélico? A ver: obedecer. Amén. Obedece. Versículo 22 de Génesis. Espérenme, se lo voy a leer ahí. Dice la Biblia: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué?, le mandó. Entonces, obedecer la palabra de Dios, mi amado hermano, es indispensable después de oír y de creer en su palabra. No basta con solo oír la voz de Dios o solo creer en ella, también es necesario obedecer. Hay muchos que oyen, hay muchos que creen, pero no obedecen. Amén. ¿Sí? ¿Sabe quién es este creyente? No, yo sé. Ya me predicaron de la oración. Yo creo en la oración, pero no. Ora 5 minutos a cada vez. ¿Verdad? Aquel que dice: yo, mire, pues hay gente que me dice: yo vi que mi mamá sanó con el ayuno. Ya me predicaron del ayuno. Yo creo en el ayuno, pero no ayuno. ¿Qué le hace falta? Obedecer. ¿Verdad que sí, hermano? Dígale al hermano que está a su par, pues: oír, creer y obedecer. Porque si no, aquí. Ahí se me entendió, ¿verdad?
pueblo sufrió? Porque no oyeron, no creyeron, ni tampoco ¿qué? Obedecieron. Cuando en una familia, y con esto voy a concluir, cuando en una familia existe el oír, el creer y el obedecer, la familia tiene victoria. En el tiempo del diluvio, oiga bien, la solución era entrar en el arca. Si la gente hubiera oído, hubiera creído, amén, y hubiera obedecido, hubieran entrado al arca. Pero dice que Noé les predicaba, mientras Noé construía el arca les hablaba, y el único que halló gracia ante los ojos de Dios fue Noé y su familia, que estoy seguro que él los tuvo que meter a la fuerza. Amén. Y a veces usted no sabe por qué su mamá o su papá lo regañan tanto. Es que cómo me regaña mi papá, es que cómo me regañan. ¿Sabes por qué? Porque Noé lo mismo hizo. Noé a la fuerza metió. ¿Cómo se llaman los hijos de Noé? Sem, Cam y ¿qué más? Jafé. Amén. Los tuvo que meter, y no solo a ellos, a las mujeres. ¿Verdad que sí? Toda la familia. ¿Se da cuenta, papá, por qué tiene que meter a todos sus hijos al arca? ¿Está escuchando, papá? Ay, no, es que mi nene, pobrecito mi nene, que se quede en la casa, nada en la casa, métalo al reino de los cielos, porque si no se va, usted se va a quedar aquí. Amén. Porque usted sabe la Biblia, pero su hijo está en proceso de aprendizaje. Y sabe que así es. La gente en el tiempo del diluvio, la solución era entrar en el arca de Noé. Hoy la solución es entrar en el reino de los cielos, guiados por Cristo. Vamos a San Marcos 24:37. Y con esto termino. La invitación para entrar en el reino de los cielos está vigente para nosotros. La situación es lograrlo. La situación es estar firme. La situación, mi amado hermano y hermana, es aprender a obedecer, a creer y a oír la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a hacer eso, yo le aseguro que el mundo no va a envolver a nuestra familia, sino que nosotros vamos a entrar con familia al reino de los cielos. Amén. Por lo menos su responsabilidad es de aquí hasta que su hijo tenga capacidad de reconocer el bien y el mal. Ya después él decide. Pero por el momento a usted le toca padre de familia. Por eso, como les decía a los hermanos, miren que ven sus hijos, porque si no, sus hijos desde pequeños van a crecer siendo influidos por el mundo, y cuando sean grandes se van a perder. Escuchen bien, jóvenes, no permitan que el mundo nos envuelva en la destrucción. Tal vez usted puede ser un ser humano imperfecto, y lo entiendo, pero es necesario que usted conozca más la palabra de Dios para que el día de mañana no sea condenado, destruido o condenado a la destrucción o llevado a la destrucción. Tiene que tener cuidado. Amén. Mucho cuidado. No tiene que dejar que el mundo lo destruya, porque así como en los tiempos de Noé, así estamos viviendo estos tiempos. Dice San Marcos, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice la Biblia? San Marcos 24:37. Y por eso, en el tiempo del diluvio, la solución era entrar en el arca. En estos tiempos, la solución es entrar al reino de los cielos. Marcos 24:37. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No tiene? Es San Mateo, perdonen, hermanos. San Mateo 24:37. ¿Dicen amén? Dice la Biblia: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de quién. Amén. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y sabe usted a quiénes va a venir a traer Cristo? A los que oyeron, a los que creyeron y a los que obedecieron. Amén. Por eso, oiga la palabra, crea en la palabra, amén, y obedezca y practique la palabra de Dios. Cada día el mundo está lleno de maldad.
y trata por todos los medios de convertirnos a Él, por medio de pleitos, de problemas, de ideologías, de falsas doctrinas, de contaminación, de todo aspecto. El mundo está tratando de desviar a la iglesia de Jesucristo para que la iglesia se destruya. Jeremías 15:19, y con esto concluyo. Los hijos de Dios, mi amado hermano, no estamos para dejarnos convencer por el mundo. Estamos hechos para convencer al mundo. Amén. Por medio de la palabra. No dejemos que las circunstancias cambien nuestra esencia como hijos de Dios o como creyentes evangélicos. Ni porque tengas problemas, ni porque tengas situaciones difíciles, que Dios las conoce, no te preocupes. No permitas que el mundo entre a tu vida ni a tu familia. No descuides a tu familia, mi amado hermano. No descuides la instrucción de tus hijos, porque a veces los padres, por tener problemas, descuidan la instrucción de sus hijos. No descuiden la instrucción de ellos. Velen por ellos. Porque el día de mañana, mi amado hermano, nosotros nos vamos a lamentar de haberlo hecho o de no haberlo hecho. Hay que hacerlo. Jeremías, por favor, capítulo 15, versículo 19. Aunque el mundo esté lleno de maldad, nosotros no estamos para ser convencidos por el mundo, sino para convencer al mundo de que Cristo es nuestro Salvador y de que el Evangelio nos da la salvación. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué dice la Biblia? Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Así que por más que usted vea que el mundo está tratando de introducir cosas a su familia, a sus hijos, recuerde que la palabra de Dios nos ha hecho libres y nos seguirá haciendo libres. ¿Qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces lea la Biblia, léaselas a sus hijos, téngalas en su casa, aprenda que la palabra de Dios nos va a hacer libres del mundo y de la destrucción que el enemigo quiera venir a poner a nosotros. Que Dios me lo bendiga a todos. Dele gloria al Señor. No permitamos que el mundo influya la vida de nuestros hijos. Póngase de pie, no, póngase de pie. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie. No se siente. Ya va a sentarse, ya va a descansar. Amén. Levante sus manos al cielo ahí donde está. Vamos a hacer una pequeña oración. Recuerde usted que la Biblia dice claramente, mi amado hermano, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. ¿Y sabe usted por qué hoy está aquí? Porque usted ha oído, creído y obedecido a la voz de Dios. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos en el nombre de Jesucristo. Cierre sus ojos en el nombre de Dios. La palabra de Dios dice claramente: mi paz os dejo, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Levante sus manos al cielo. Y hoy ha venido usted delante de Dios. Ha venido a decirle al Señor cuánto le ama. Tal vez en algún momento han habido cosas que lo han querido alejar de Dios, lo han querido separar del amor de Dios, pero hoy es día en que nosotros entendamos que debemos de estar cerca de Dios. No hay que escuchar a la gente, porque va a haber mucha gente que te va a querer separar de Dios, pero no escuches esas voces, escucha la voz de Dios. Van a haber muchas cosas